Doctor Ortega, van a tener ustedes la práctica relacionada con este tema para que puedan integrar algunos contenidos de los que yo les voy a hablar ahora. Esta es la clase número 32 y tenemos los objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles son la terminología? ¿En qué condiciones se van a dar estas infecciones de vías urinarias? Mencionar los mecanismos de patogenia, la clasificación. Vamos a hablar un poco de los cuadros clínicos, también del diagnóstico de laboratorio, la epidemiología, prevención y control. Les recuerdo que el MinSal tiene en su documento cómo abordar este tipo de infecciones. Sin entrar en detalle, bueno, el documento aborda cómo es que se va a tratar al paciente, la terapia que se le va a dar con antibióticos, si es una persona embarazada. Entonces ustedes lo pueden consultar. Vamos a ver qué son las infecciones de vías urinarias, que se abrevia IBU o ITUS, infección del tracto urinario. Digamos que es una de las infecciones más comunes que se presentan en la atención primaria de salud, ¿verdad? Entonces se dice que hay 150 millones cada año de personas con esta condición. Vamos a ver que con respecto a la terapéutica actual es subóptima, quiere decir que hay resistencia de las bacterias a múltiples fármacos. Entonces por eso es necesario identificar, aislar. Digamos que el estándar para poder dar un antibiótico es aislar el microorganismo y hacer un antibiograma, aunque no es de rutina esta práctica, sino que en ciertas condiciones. Entonces va a afectar a hombres y mujeres de todas las edades, pero generalmente, ¿quiénes son las personas mayormente afectadas? El sexo femenino. ¿A qué se debe? A la anatomía de sus aparatos genitales, ¿verdad? La uretra más corta en la mujer, más cerca del ano, que en el varón. Entonces puede generar morbilidad y puede conducir a una mortalidad significativa. Vamos a ver qué sería, la definición es una combinación de sintomatología clínica y la presencia de bacterias en orina. La presencia de bacterias en orina se denomina bacteriuria, que puede ser sintomática o asintomática. La condición de que una persona presente bacteriuria asintomática tal vez no le genere malestar, tal vez no es necesario dar antibióticos, pero más adelante esta persona puede desarrollar una bacteriuria sintomática con todo el cuadro clínico pues relacionado. Entonces vamos a ver que la combinación de las características clínicas y la presencia de bacterias en la orina. Estamos hablando de bacteriuria, por lo que debe diferenciarse de la bacteriuria asintomática, en la que no hay ningún tipo de sintomatología. Ya cuando hablamos de una infección urinaria quiere decir que hay inflamación. Entonces hablamos de piuria. Quiere decir que hay leucocitos polimorfonucleares en la orina, produciendo una respuesta inflamatoria del urotelio frente a la presencia bacteriana, y generalmente pues están estos dos términos, bacteriuria y piuria. Veamos con respecto a la clasificación, puede ser variada. Se van a dar casos en pacientes ambulatorios y en personas hospitalizadas, ¿verdad? Hay bacterias que son causantes de infección de vías urinarias en pacientes ambulatorios, pero otros que se encargan de producir infecciones nosocomiales, que es decir, que se adquieren en el hospital, generalmente por el uso de catéteres, ¿verdad? Que se colonizan produciendo un biofilm en ese material. También está asociada fundamentalmente a sondaje vesical, los catéteres, ¿verdad? Digamos que las infecciones de vías urinarias representarían como la tercera causa de infección nosocomial, infecciones adquiridas en el hospital. En segundo lugar, las infecciones de las heridas quirúrgicas y la neumonía asociada a ventilación mecánica. Esos serían los tres cuadros clínicos, pues, como de mayor frecuencia. Tenemos acá que se puede clasificar en algunos momentos las infecciones de vías urinarias como altas y bajas. Recordemos cuáles son los órganos que forman el sistema urinario: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Entonces digamos que las infecciones de vías urinarias altas estarían localizadas en el riñón, el parénquima renal, en la pelvis renal
y en los uréteres. Y las infecciones bajas a nivel de vejiga y a nivel de uretra. Estamos hablando de cistitis y de uretritis, aunque la uretritis también, si ya vieron gonorrea, vieron clamidia, también hay sintomatología que puede ser como compatible con estas infecciones. Entonces veamos cómo se pueden clasificar estas afecciones. Dijimos alta o baja, dependiendo de la localización anatómica, sintomática o asintomática. Hemos hablado de bacteriuria asintomática y sintomática, aguda o crónica, no complicada o complicada, dependiendo del tipo de paciente, comunitaria, digamos, bacterias que se adquieren a nivel de la comunidad muy frecuentes, en la cual el Escherichia coli es la que comanda este tipo de infecciones. El otro tipo sería la relacionada con la asistencia sanitaria nosocomial, ¿verdad? Infecciones adquiridas dentro del hospital. Y también se pueden clasificar como una infección nueva o recurrente. Quiere decir una infección nueva cuando la persona padece en algún momento infección de vías urinarias, y recurrente cuando vuelve a tener el cuadro clínico por la misma bacteria. Entonces vean que esta clasificación todavía se mantiene. Ahí tenemos la estructura del aparato urinario y veamos aquí más detallado los cálices, la pelvis renal, la médula, en donde se producen pues las pielonefritis. Sabemos de que las infecciones de vías urinarias se pueden adquirir por vía ascendente y por vía descendente. Vía ascendente de la uretra, de la parte distal de la uretra, en donde está colonizada por microorganismos que generalmente vienen del tracto digestivo, del colon específicamente. Entonces, cuando está colonizado la región perineal, estas bacterias pueden acceder a las porciones superiores del tracto urinario. En otros casos, la infección es hematógena o descendente, por ejemplo, una candidiasis, o en el caso de infecciones de vías urinarias causadas por estafilococos aureus, que a través de la vía hematógena pueden llegar a afectar el riñón. O Mycobacterium tuberculosis, en donde la enfermedad se originó en otra localización anatómica, pero va a afectar el sistema urinario. Vamos a ver, tenemos otros términos acá, reinfección y recidiva. La recidiva es la recurrencia de la infección urinaria, se dio tratamiento y la persona vuelve a presentar la sintomatología y se aísla la misma bacteria con el mismo microorganismo, pero hay un tiempo de separación a 6 semanas, inferior a 6 semanas, para que pueda dar la recidiva. Ahora veamos cuáles serían las causas de una recidiva. Tratamientos cortos, generalmente pues las dosis, los antibióticos se tienen que dar pues en cierto periodo, la persona debe de cumplir con los tratamientos como en cualquier infección, pero también tratamientos antibióticos inadecuados. Entonces, cuando la persona no es tratada de manera adecuada, la bacteria se hace más resistente, entonces puede haber una recidiva. También depende los factores del hospedero. La litiasis renal, ¿qué será la litiasis renal? ¿Qué es lito? No es el diminutivo de Rafael, ¿verdad? Lito es piedra. ¿Litiasis qué es? Piedras en los riñones, ¿verdad? Cálculos urinarios. Hay una bacteria que produce cálculos urinarios, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, personas que tengan anomalías renales subyacentes, que padezcan de litiasis o de obstrucción, ¿verdad? Incluso la próstata puede agrandarse y obstruir pues la salida de la orina, como el caso de prostatitis crónica, ¿verdad? Y la reinfección, hablamos de reinfección urinaria recurrente por un mismo microorganismo diferente o el mismo, ¿verdad? Con una separación superior a 6 semanas. Ahí arriba, en la recidiva veíamos que era inferior a 6 semanas. En la reinfección es arriba de las 6 semanas. Entonces vamos a ver, algunos casos no requieren de estudio urológico, excepto mujeres que presenten pielonefritis o infección por proteus. Sabemos que los proteus alcalinizan la orina porque producen la enzima ureasa, y eso pues va a generar cálculos de estrubita o de otros componentes que van a producir obstrucción en el aparato urinario. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos bacteriuria, dijimos que era la presencia de bacterias en la orina. Esto se puede realizar con un examen coloreado con Gram, ya lo vamos a ver más adelante en el diagnóstico. Ahora, cuando se correlaciona
la presencia de la coloración de Gram con un microorganismo por campo microscópico en una orina no centrifugada se está asociando con un recuento mayor o igual de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina que se tiene que ver en un urocultivo. Pero el examen coloreado con Gram le está correlacionando con esta cantidad de bacterias que se encuentran en los medios cuando se ha sembrado la muestra por el método adecuado, ¿verdad? Entonces, la bacteriuria asintomática se define como la demostración de cultivo significativo, o sea que en el cultivo, si la persona tiene bacteriuria, tiene presencia de bacterias en sangre, que se relaciona con una tinción de Gram, se va a manifestar en el cultivo. Entonces se demuestra en el cultivo, ¿verdad? Aunque no tenga sintomatología clínica. Por eso les decía yo que el cultivo es el que da la última palabra. Si la persona es detectada con una bacteriuria asintomática, pues no tiene síntomas, no tiene fiebre, no tiene dolor en el flanco, pero un recuento con la tinción de Gram y con el cultivo, entonces ahí se demuestra. Ahora, el diagnóstico requiere un interrogatorio exhaustivo, o sea que el médico deberá descartar la existencia de síntomas y signos sugestivos de infección del tracto urinario. Se pueden hacer cultivos seriados, no solo con uno, manteniendo las condiciones de la toma de la muestra, condiciones asépticas, para evitar que se contamine durante la obtención de la muestra. Pero vamos a hablar más adelante de la orina de medio chorro, en qué consiste esta técnica de recolección de muestra limpia de orina. ¿Preguntas hasta ahorita, jóvenes? En el caso de la bacteriuria significativa, tenemos que hallar un número de bacterias que indique que existe una infección de vías urinarias y que no sea una contaminación que se produjo por una mala toma de la muestra. Es bien importante una buena toma de la muestra, ¿verdad? Para poder aislar la bacteria causal. Y la bacteriuria significativa, dijimos que correlaciona con un recuento de colonias en los medios de cultivo de más de 100 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina recién emitida. Si es una muestra limpia de orina, son esos los criterios. Pero si son recuentos menores, hay que tomar en cuenta cómo se tomó la muestra. Una punción suprapúbica no da chance a que se contamine la orina, si es una punción directa a la vejiga, ¿verdad? Entonces, si son recuentos menores, habrá que considerar también que es una bacteriuria significativa. ¿Por qué? Porque la muestra obtenida con una punción suprapúbica no está contaminada. ¿Me doy a entender? Las vías de infección habíamos hablado, ¿verdad? La vía ascendente, descendente. Esta es la vía ascendente, que es la fuente más principal para adquirir infección de vías urinarias. Por la localización anatómica, en el caso de las mujeres es más frecuente, y por la flora comensal que se encuentra en la uretra distal, que puede acceder hacia los demás órganos del tracto urinario. ¿Cuáles serían las complicaciones? La pielitis y pielonefritis. En el caso de la vía hematógena dijimos que la infección se da en otra localización y a través de la sangre puede llegar a Staphylococcus aureus, la cándida, que es una levadura, salmonella y Mycobacterium pueden llegar. La salmonella typhi puede llegar a afectar el riñón por vía hematógena. Causan infecciones primarias en otras partes del cuerpo, pero por vía hematógena pueden llegar a afectar el sistema urinario. Y por contigüidad sería la otra forma, a través del personal sanitario o catéteres o material contaminado de equipos nosocomiales infectados. Vamos a ver la etiología. Vean que es una gran cantidad de bacterias que producen. Hay virus, también está la cándida, pero generalmente son bacterias. Y principalmente las enterobacterias. La familia Enterobacteriaceae tiene varios géneros que causan infección, pero ¿cuál dijimos que es la más frecuente? La Escherichia coli. Hay cepas de Escherichia coli que son uropatógenas. Quiere decir que presentan estructuras que le permiten adherirse a los receptores del epitelio urinario. En el caso de los proteus, que tienen para movilizarse, tienen los flagelos, tienen la enzima ureasa, para mencionarles algo. Entonces,
Dijimos que las infecciones de vías urinarias pueden ser generadas por bacterias, virus y hongos. La mayoría son causadas por bacterias anaerobias facultativas, como las corrientes de las que hablamos, ya les voy a mostrar los géneros, y la Escherichia coli es la causa más común. Tenemos dos enterobacteriáceas más, como el Proteus y la Klebsiella. Tenemos un coco gram positivo, el Enterococcus faecalis y Staphylococcus saprophyticus, que son de la mayoría de las bacterias que causan infecciones a nivel de la comunidad. Tenemos acá el listado de bacterias que causan infección desde el tracto urinario. Vean ustedes, varios géneros de enterobacterias. El coco gram positivo, Staphylococcus saprophyticus, estreptococos del grupo B, que es un estreptococo hemolítico, el Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa y por último la cándida. Cuando hablamos de infecciones nosocomiales tenemos otros géneros ahí como la Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serrate. El problema con las enfermedades nosocomiales es que son bacterias que resisten los tratamientos con antibióticos. Tenemos también Pseudomonas aeruginosa, Providencia, Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis, ¿verdad? El niño bueno que se localiza en la piel puede producir también infecciones del tracto urinario. Hay otras menos conocidas como la Gardnerella vaginalis. ¿Qué produce la Gardnerella vaginalis? ¿Qué produce? Especies de Mycoplasma, Ureaplasma urealyticum. Pueden infectar a pacientes con catéteres intermitentes o permanentes. ¿Por qué? Porque en el catéter se va a producir el biofilm, esa comunidad de bacterias que se acumulan y que son resistentes a condiciones adversas del ambiente, incluso a los tratamientos con, se protegen, ¿verdad?, de los tratamientos con desinfectantes. Entonces colonizan catéteres que pueden llegar también a introducirse al aparato urinario. En el caso de los virus, son raros para causar cistitis, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en enfermedades sistémicas se puede producir la viruria, aquí quiere decir que el virus pasó a sangre. Pero también los adenovirus, particularmente el del tipo 11, ¿verdad?, que causa cistitis hemorrágica epidémica en niños, el adenovirus tipo 11, y en receptores de trasplante halogénico de células hematopoyéticas, por ejemplo, un trasplante de médula ósea. Y en el caso del citomegalovirus y poliomavirus, pueden producir también cistitis en pacientes con inmunodeficiencia grave. Se puede decir que quizás son casos que no son muy frecuentes, más que todo las infecciones de vías urinarias causadas por bacterias. Vamos a hablar de los factores de virulencia. Entonces, la Escherichia coli, hay cepas uropatógenas que tienen pilis, adhesinas, tienen fimbrias, que localizan sus receptores en las células epiteliales, uroteliales y vaginales. Si no tienen estas proyecciones, estas fimbrias, estas adhesinas, no habrá adherencia. Primero tiene que haber una adherencia a la célula, entonces se adhiere a su receptor en esta célula epitelial del sistema urinario. Entonces, ¿cuál sería el receptor de los pilis tipo 1 de la Escherichia coli? Es el receptor alfa-D-manosa de las células epiteliales urinarias. Entonces ahí se une la bacteria uropatógena con sus proyecciones a este receptor reconocido en esta célula. Tenemos el pilis tipo P, que son pilis tipo 2. Esa P se asocia con cuadros de pielonefritis. Entonces el pilis tipo 2 se va a unir a un glucoesfingolípidos, el GAL alfa 1,4, contenidos en los grupos sanguíneos del grupo P. O sea que son pacientes que tienen esta característica, que se encuentran estos receptores en la vagina, en la vejiga, en los uréteres y también en los túbulos renales. Y que va a facilitar la llegada, ¿verdad?, la ascensión de la Escherichia coli con ayuda de los pilis P a la pelvis renal. O sea que no va a quedar a nivel de vejiga, sino que va a llegar a pelvis renal. Y por otro lado, el pili S se va a unir a su receptor, ¿verdad?, los residuos de ácido oxálico a través de esa adhesina, S de ácido oxálico, FAS, y se han asociado con infecciones en la vejiga
y el riñón. Vean que la Escherichia coli pues tiene esos factores de patogenia, y dependiendo del pilus, así va a ser también cuál es la célula que reconoce para unirse a su receptor y causar pues a diferente nivel la afección. ¿Qué tenemos acá? Está otro factor de virulencia, la aerobactina. Secuestra el hierro, la bacteria necesita hierro y la depriva a la célula hospedera, y también las hemolicinas. Ahora, ¿qué pasa con cepas de Proteus? Además de que tiene los flagelos, el Proteus es una cepa que coloniza el intestino grueso, principalmente colon. Ahí es comensal. Pero si el Proteus logra alcanzar, a través de ese movimiento que le permite los flagelos, llegar a alcanzar el tracto urinario, ahí es un patógeno, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el Proteus? Produce la enzima ureasa. ¿Saben que la orina tiene urea, verdad? La enzima alcaliniza, la degrada la urea y va a producir amoníaco y dióxido de carbono. Estos componentes van a actuar sobre el calcio y el magnesio, iones calcio y magnesio que están presentes en la orina, y van a producir sustancias insolubles, van a producir concreciones, que son los cálculos de los que les mencionaba, ¿verdad? Van a producir cristales de estrubita e hidroxiapatita de carbonato. Y aquí tenemos pues los cristales, y tenemos que el Proteus presenta flagelos perítricos, que son factores de virulencia, que le permiten movilizarse del colon. Si hay una mala higiene de la zona perineal, no hay una higiene adecuada, ¿verdad? Entonces la bacteria se localiza en esa región y puede acceder pues al tracto urinario. Con respecto a las manifestaciones clínicas, bueno, el paciente experimenta fiebre, escalofríos. ¿Qué serán escalofríos? ¿Qué serán escalofríos? La persona con la fiebre siente frío y tiembla, ¿verdad? Hay un temblor, y eso le permite como calentarse, como para irse reponiendo. Ese es escalofrío. O sea que no solo es la temperatura como tal, ¿verdad? Dolor en el flanco. ¿Cuál es el flanco? Porque cuando el médico presiona esta parte, siente la persona dolor, ¿verdad? Porque hay inflamación. Luego, dolor en el flanco, infección de vías alta, infección de vías urinarias alta. La frecuencia de orinar. ¿Cómo se llama la frecuencia de orinar? Poliaquiuria. ¿Y el ardor al orinar? Disuria. Y esto pues ocurre pues porque hay un estímulo en la vejiga urinaria y la uretra. Entonces, pero también la disuria y la poliaquiuria se pueden ver también en otros síntomas por otras bacterias. Por ejemplo, en el caso de una Neisseria gonorrea, una clamidiasis, está también la urgencia de orinar y la disuria, el ardor al orinar. Entonces habrá que ver, el médico tiene que hacer el enfoque, porque la terapia es diferente. No le va a dar tratamiento a la persona como una infección de vías urinarias si no tiene más síntomas y no hace más exámenes, porque eso mismo siente la persona que tiene una afección por Neisseria gonorrea o por clamidia, ¿verdad? La urgencia al orinar. Entonces, porque el enfoque de la terapia va a ser diferente para cada caso. Entonces, aquí se habla de síndrome uretral agudo, en el caso de Neisseria gonorrea y clamidias. La micción frecuente, sin dolor, frecuencia y disuria, orina turbia. Entonces, malestar o dolor suprapúbico. Sí hay ardor al orinar, hay frecuencia, hay deseo constante de orinar, está esa emergencia, y la orina es turbia y puede haber malestar o dolor suprapúbico. ¿Qué tenemos acá? La bacteriuria asintomática, ya habíamos hablado, ¿verdad? En el embarazo es importante que se le detecte a la embarazada bacteriuria asintomática. Quiere decir que no tiene síntomas, ¿verdad? Habrá que hacer la investigación, porque habrá que darle un tratamiento, porque si no se puede transformar en una bacteriuria sintomática. Entonces hablamos de receptores de trasplantes renales, procedimientos urinarios invasivos. Estas son las personas que están como sujetas a una bacteriuria sintomática. Entonces habrá que hacer bien pues la investigación de las causas. Factores del hospedero. Dijimos que es más frecuente en las mujeres, en niños, en recién nacidos, en lactantes, es más frecuente, pero ya traen ellos una anomalía congénita.
Ya niños en edad escolar, niños más grandecitos, empieza ya la frecuencia más en las niñas. Y así se mantiene hasta la edad adulta. ¿Por qué? En las mujeres, por la anatomía de los genitales. Dijimos que la uretra en la mujer es más corta, está más cerca del ano, que en el caso del varón, ¿verdad? Entonces, en los recién nacidos y lactantes varones, el 1% puede padecer de infección de vías urinarias, pero ya traen una anomalía congénita que se va a referir, aquí tengo la sigla yo, CACUT. Ustedes lo pueden investigar. Son anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario. Ese es un acrónimo de esta situación. Anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario con las siglas CACUT. Ustedes lo pueden buscar. Y veamos, les decía que los niños en edad escolar, más que todo, son las niñas. Ya empieza la anatomía genital a influenciar y así llega hasta la edad adulta, que las mujeres pues, son las que padecen más de infección de vías urinarias. También el embarazo y la diabetes predisponen. ¿Por qué el embarazo? Hay una presión, ¿verdad?, del útero grávido sobre la vejiga. La diabetes también predispone. Y en los adultos mayores también, pues por algún problema anormal, en el caso de los varones la próstata empieza a inflamar, que el útero empieza a afectar a las mujeres mayores, puede haber acumulación de orina y otras situaciones, ¿verdad? Entonces, mujeres sexualmente activas, se los he puesto en rojo porque quizás serían uno de los grupos etarios que están más expuestos a estas infecciones. El coito generalmente ingresa bacterias, ¿verdad?, a nivel del tracto urinario, si no hay una buena higiene. Por eso se aconseja evacuar la vejiga antes del coito y limpiar antes y después, ¿verdad? Una buena higiene pues mantiene alejada, y no solo en el coito, sino que de manera general, ¿verdad? Una buena higiene. Las niñas no se tienen que limpiar, las recién nacidas, de atrás para adelante, ¿verdad? Les cambian el pañal o el pamper y entonces con el mismo pamper arrastran las heces y la llevan hacia la vulva. Eso no se debe de hacer. Es de adelante hacia atrás. Y para mí que serían independientes los dos sitios, ¿verdad? Mujeres sexualmente activas, infecciones del tracto urinario asintomáticas. Quiere decir que no hay fiebre, no hay dolor en el flanco, pero ahí están con la bacteria. O puede generar pues una bacteriuria sintomática. Habíamos mencionado la anatomía de los órganos genitales, la flora bacteriana perineal, que de donde dijimos que proviene del colon, del tracto digestivo. Y pacientes en riesgo son aquellos que están cateterizados en forma crónica, ¿verdad? Porque en ese artículo, en ese catéter, se van a depositar bacterias que van a estar esperando ingresar pues al sistema urinario. Esto puede generar bacteriuria asintomática en pacientes que utilizan catéteres, pielonefritis y sepsis urinaria, ¿verdad? La sepsis ya es una enfermedad generalizada. Ven que un catéter colocado en un paciente, se dice que a los 5 días empieza la colonización con las bacterias. Y si este catéter se deja más tiempo, ya se imaginan ustedes la gran cantidad de biofilm acumulado en ese artículo. Otro problema sería pacientes que sufren demencia, personas que están, digamos, en hogares de ancianos. No pueden ellos expresar qué es lo que sienten, ¿verdad? No pueden tener fiebre y no pueden tener leucocitos en orina, entonces ellos no pueden expresar. Entonces habrá que vigilar más a este tipo de personas. En el caso de la cistitis aguda, no complicada en mujeres jóvenes, veamos de qué trata. La cistitis es la infección a nivel de vejiga. Esta es una infección localizada, o infecciones de vías urinarias bajas, dijimos en la uretra y en la vejiga, son consecuencia de la inflamación de la mucosa vesical y uretral, ¿verdad? Entonces estas son infecciones de vías urinarias bajas. ¿Qué experimenta la persona? Disuria, poliaquiuria, pujo y tenesmo vesical, deseo de orinar y no sale la orina, no se emite. Y las orinas son turbias y de mal olor, hay dolor suprapúbico y puede haber hematuria. ¿Qué es hematuria? Presencia de sangre en la orina. Y fíjense que son mujeres jóvenes, cistitis aguda no complicada. Pielonefritis aguda en la mujer, que es la infección del parénquima renal, fiebre y dolor lumbar,
aquí ya se complica más, ¿verdad? Puede haber náusea y vómitos, hay dolor a la palpación, dijimos dolor en el flanco, y cuando se hacen exámenes de laboratorio, ahí aparece la proteína C reactiva elevada, porque hay inflamación, además de que hay leucocitosis. En el examen general de orina, pues se observa la orina, el pH, si la orina es turbia, si es transparente, ¿verdad? En el examen general de orina. Pero la proteína C reactiva nos está indicando que hay una inflamación a este nivel. La infección del tracto urinario en hombre, veamos qué ocurre. Más que todo los varones que padecen de la próstata, ¿verdad? En edades mayores, la próstata, hay hipertrofia de próstata, entonces eso obstruye el paso de la orina, ¿verdad? Principalmente pues alteraciones prostáticas, porque en los hombres dijimos que no es muy frecuente la infección de vías urinarias, ¿verdad? Por la anatomía de su aparato genital. Ahora, es rara en los hombres con su sistema inmunitario bien reforzado, pero puede ocurrir, ¿verdad? Nadie está exento, pero generalmente no se da. Las cistitis no complicadas, afección de la vejiga, se van a dar en personas que practican el sexo anal, y también a parejas sexuales que tienen en su vagina bacterias uropatógenas, que las alojan y que no han hecho una buena higiene. Por eso se dice asear bien antes del coito, antes y después. Veamos, en el adulto mayor son complicadas, ¿verdad? El adulto mayor tal vez no puede expresar qué le duele, qué es lo que siente. Por alteraciones prostáticas se producen estas enfermedades, disfunción vesical y otras. Y en el caso de las mujeres posmenopáusicas pueden tener infección desde el tracto urinario no complicadas. En la embarazada, ¿qué ocurre? Dijimos que hay que darle tratamiento a la embarazada, ¿verdad? Es similar, la bacteriuria en mujeres embarazadas y en mujeres no embarazadas, que son de la misma edad. No es que solo a las embarazadas les va a dar, están a partes iguales. Ahora, en las embarazadas, ¿qué ocurre? Si no se trata la bacteriuria asintomática, puede llegar a producir una infección de la pelvis renal, estamos hablando de pielonefritis aguda, ¿verdad? Esto puede progresar en las embarazadas, sobre todo porque su sistema inmunológico está un poco bajo. Y en este caso, pues, se deberá investigar bien la bacteriuria asintomática y dar tratamiento adecuado. Entonces se recomienda hacer un urocultivo a las 16 semanas de embarazo por cualquier cosa. ¿Preguntas hasta ahorita, jóvenes? El diagnóstico microbiológico. Vean que el diagnóstico microbiológico, dijimos que lo definitivo es ver el cultivo. Y hay un método, bueno, vamos a tener la práctica de laboratorio dentro de 2 semanas, van a tener oportunidad de hacer recuento bacteriano y correlacionar con los criterios, que no los voy a definir en la clase, sino que los vamos a ver en el laboratorio. Los criterios que correlacionan, yo les voy a mencionar algo así bien general. Entonces vamos a ver, se tiene que establecer por cultivo, demostrar la presencia de la bacteria y hacer el recuento de colonias de las unidades formadoras de colonias por mililitro de orina en una muestra bien tomada. Es imprescindible que la muestra de orina esté bien tomada, porque si sale contaminada no estamos haciendo una buena aislamiento. Entonces tenemos los criterios de CAS. El significado de bacteriuria, ¿qué dijimos que era bacteriuria? En orina. Entonces, la presencia de bacteriuria significativa fue definida por este señor CAS y se refiere al hallazgo de técnicas microbiológicas. Estos criterios deben de aplicar cuando la muestra de orina tomada de manera adecuada se siembra en medios de cultivo adecuados. Se observan las colonias y se hace un recuento de las unidades formadoras de colonias por mililitro de orina. Entonces, tiene que ser una orina correctamente recogida y conservada. Si no se va a procesar en el momento, se puede refrigerar 24 horas, ¿verdad? Para evitar que las bacterias puedan crecer o puedan alterar el recuento. ¿Qué ocurre acá? Veamos la microbiota, la microflora en la mucosa uretral. Tenemos acá la flora comensal y los patógenos potenciales. Pero dijimos, habían más, pero cuando les presenté otra, había una serie
una lista más grande. La flora comensal de la mucosa uretral consiste en estreptococos alfa y beta hemolíticos, especies de bacillus, estafilococos coagulasa negativos, bacillus difteroides y especies de lactobacillus. Saben que el lactobacillus le va a dar un ambiente ácido a la vagina y eso protege. Los patógenos potenciales, Corynebacterium urialíticum, especies de Enterococcus, especies de Pseudomonas, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. Entonces, estos son patógenos potenciales, quiere decir que podrían causar infección. La muestra de orina, bueno, hay varias formas de tomar la muestra de orina, pero la más recomendable y quizás la más confiable es tomar una muestra limpia de orina, llamada también orina de medio chorro. ¿Qué quiere decir de medio chorro? Que la primera micción, sin parar, ¿verdad? En ese momento, se descarta como para lavar la uretra de bacterias que están localizadas, y se toma el segundo chorro en un frasco estéril con un cierre de tapa rosca y se lleva lo más rápido al laboratorio. Entonces esta muestra debe de tomarse en condiciones adecuadas e instruir al paciente cómo se la debe de tomar, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar muy bien en el laboratorio. Entonces tiene que haber una buena higiene de la zona genital, más que todo en la mujer, ¿verdad? Utilizar gasas impregnadas con un jabón que no irrite y después arrastrar el jabón con agua destilada estéril, secar muy bien y tomar la muestra en condiciones adecuadas. En el varón se dice que no es necesario que se pase la gasa con el jaboncito, sino que nada más una limpieza del meato urinario, ¿verdad? Entonces descartar el primer chorrito y tomar el segundo sin parar. Entonces la muestra de orina de medio chorro, llama medio chorro, o muestra limpia de orina. Entonces, explicarle al paciente cómo se la debe de tomar. Si se la va a tomar en el laboratorio o la va a llevar al laboratorio, que no transcurra mucho tiempo, ¿verdad? Para que no se altere. Entonces les decía, en los varones la contaminación es menos frecuente y una recogida basta, sin mucha complicación, se retrae el prepucio y se asea esa parte. Y se descarta el primer chorrito y se toma el segundo. Entonces, generalmente se dice la orina de la mañana porque están más concentradas las bacterias. Recuerden que la orina ha estado durante toda la noche en la vejiga, que ha servido como una incubadora. ¿Qué tenemos acá? Entonces, una muestra bien tomada nos va a dar un recuento, un rango entre 10.000 a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina, ¿verdad? Estos son los criterios de Hassel, que los vamos a discutir muy bien en el laboratorio. Pero ya 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina corresponde a una infección de vías urinarias. Haciendo una siembra adecuada con el método de Lassa calibrada y haciendo pues un buen recuento. Pero les decía que también, si la muestra ha sido tomada con punción suprapúbica, aunque los recuentos sean menores, hay que darle validez. ¿Por qué? Porque la muestra no ha sido contaminada durante su recogida. ¿Me doy a entender? Entonces, infección correlaciona a 100.000 o más unidades formadoras de colonias por mililitro de orina. Hay otras muestras de orina que se pueden recolectar, sí. Por ejemplo, a partir de un catéter. Pero el riesgo es que se pueden introducir patógenos, ¿verdad?, al aparato urinario. Y esto se hace cuando la persona no puede emitir la orina de medio chorro. Una persona que esté ingresada, que esté hospitalizada, ¿cómo le va a pedir una orina de medio chorro? O a un niño, a un recién nacido, ¿verdad? Un niño pequeñito no puede. Entonces hay formas como obtener la muestra. Ahora, no es bueno tomar de acá la muestra del frasco recolector, sino que se tiene que ocupar una jeringa estéril con aguja y puncionar, ¿verdad? Quizás del sitio donde está más cercano la muestra. Siempre se van a eliminar los primeros mililitros como para lograr un efecto de lavado, ¿verdad? Entonces, miren, no se debe obtener de la muestra de recolección. Y aquí tenemos un sondaje vesical que no se recomienda porque se introducen bacterias al aparato urinario. La punción suprapúbica generalmente en lactantes. Entonces lleva técnicas asépticas, ¿verdad? Que el médico lo debe hacer, la toma de la muestra. Y se debe tomar la orina cuando la vejiga está llena. Y veamos, hay un niño pequeñito, un lactante, entonces para recién nacidos y niños pequeños.
Entonces, en el caso de la punción suprapúbica, pues una aguja estéril que va directamente a la vejiga y se aspira la muestra. Los niños muy pequeñitos no pueden emitir la muestra, ¿verdad? Entonces, también se les pueden poner bolsitas especiales que se les colocan junto a los genitales, debidamente ya realizada una higiene previa, se le colocan las bolsitas y se espera que el niño emita su muestra. Ahora, ¿qué ocurre? Para poder aislar toda esa cantidad de géneros que vimos, hay bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, tenemos que tomar precauciones y poner medios que nos permitan el aislamiento de estos dos grupos bacterianos. Aquí tenemos, por ejemplo, un agar eosina azul de metileno, en donde el Escherichia coli es característica que crezca con esas colonias con brillo metálico verde, característico de la fermentación de la lactosa. Es igual a un McConkey, sí, pero tiene otros indicadores como la eosina, que nos va a dar esas colonias iridiscentes. Aquí tenemos, miren, el agar McConkey, que usted ya lo conoce, colonias rosadas fermentadoras de lactosa, y el agar eosina azul de metileno con la misma bacteria, donde hay fermentación de lactosa. Entonces, algunos laboratorios utilizan de una vez el agar eosina azul de metileno, pero los dos medios para bacterias gram negativas son de utilidad, agar McConkey o agar azul de metileno. Pero como también hay cocos, hablamos de enterococos, ¿verdad? Estafilococos saprofíticos, ¿crecerán los cocos gram positivos acá? No les van a crecer, tenemos que ocupar un agar sangre. Entonces vean la vastedad de géneros que pueden producir. Entonces se introducen estos dos medios de cultivo siempre que la muestra haya sido tomada de manera correcta. ¿Cuál es el método que se utiliza? El método del asa calibrada. Y como su nombre lo indica, el asa ya tiene un volumen definido que usted va a sembrar haciendo esta distribución. No voy a entrar en detalle porque lo vamos a hacer en el laboratorio, pero, ¿verdad? Entonces, se hace después la incubación y procede al recuento, observar las colonias que sean del mismo tipo. Entonces, si hay bajos recuentos o con múltiples microorganismos, se puede dar la situación, ¿verdad? Puede haber una contaminación polimicrobiana. Ahora, si el Streptococcus agar lactea, ¿verdad? Habrá que diferenciar lo que es un coco gram positivo. Digamos que el Streptococcus agar lactea es comensal de la zona vaginal, ¿verdad? Entonces, habrá que saber si es una contaminación o realmente es un patógeno que está causando la afección del tracto urinario. Se pueden obtener, dijimos, bajos recuentos o pueden haber crecimiento de varias colonias que son microorganismos diferentes, ¿verdad? O se pueden obtener también recuentos tan bajos como 10 al cuadrado, ¿verdad? Entonces habrá que valorar ahí, pues si no es una orina contaminada, pues realmente es un patógeno. El examen microscópico, bueno, vimos que la bacteriuria y la piuria se pueden hacer con un examen microscópico y nos orienta a una infección del tracto urinario. Entonces se tiene que hacer un recuento de bacilos por campo microscópico en una tinción de Gram, en orina no centrifugada, o el recuento de los leucocitos en una orina no centrifugada que corresponderían como máximo 5 leucocitos por campo microscópico, ¿verdad? Ahora se va a determinar el número de leucocitos presentes. Por otro lado, los cilindros leucocitarios, hay otras situaciones que se pueden encontrar en un examen de orina, ¿verdad? Microscópico. Entonces, los cilindros leucocitarios, aquí hay aglomeración de leucocitos polimorfos nucleares. Esos cilindros leucocitarios orientan a una afección renal, ¿verdad? Y de células, si hay células escamosas vaginales, quiere decir que hay una contaminación de la muestra y los resultados para el cultivo no van a servir. Entonces, si la muestra tiene muchas células epiteliales, la muestra se rechaza, ¿verdad? Porque es una contaminación. Pero si se ven estas aglomeraciones de leucocitos polimorfos nucleares, se llaman cilindros, quiere decir que hay una afectación a nivel de parénquima renal. Veamos con la tinción de Gram. Sería un método económico, fácil, sencillo, en los lugares donde no se puede hacer cultivo. Entonces, un examen coloreado con Gram nos va a correlacionar
una bacteriuria con un recuento que correlaciona a 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de orina sin haber hecho el cultivo. Este es un examen microscópico. ¿Cuántas bacterias dijimos que podemos observar por campo microscópico en una orina no centrifugada? Una bacteria por lo menos. Correlaciona a 100.000 unidades formadoras sin haber hecho el cultivo, ¿verdad? Entonces vean, es el método más simple, más rápido y más fiable. Aquí está, miren, correlaciona a más o a 10 a la 5 UFC. Pero después se van a comparar con los resultados del cultivo. Este sería como un examen como preliminar. Hay otras pruebas para productos bacterianos. Aquí tenemos las tiras reactivas, que son pruebas enzimáticas. Prueba para detectar la enzima nitrato reductasa, que la producen las Enterobacteriaceae, Klebsiella, Escherichia, Proteus. Entonces, estas tiras nos van a dar estos resultados rápidos, ¿verdad? Son tiras que vienen preparadas comercialmente, que tienen almohadillas con reactivos que cambian de color dependiendo el producto que se está investigando. Entonces, para las enzimas esterasas leucocitarias, que son enzimas que liberan los polimorfos nucleares neutrófilos que están aumentados en una infección del tracto urinario, se van a detectar ahí, ¿verdad? La tira de esterasa leucocitaria. Y también la reducción de nitratos a nitritos. Cuando vemos nosotros las generalidades de las enterobacterias, ¿se acuerdan? Bacillus negativos, los formadores de esporas, algunos son móviles, reducen nitratos a nitritos, ¿ya? Los nitritos generalmente se encuentran en la orina, normal. Y las bacterias que tienen la enzima nitrato reductasa, como enterobacterias, van a reducir los nitratos a nitritos, ¿verdad? Entonces, se va esto a manifestar a través de la formación de un color en la almohadilla, en la tira reactiva. Esta prueba de reducción de nitratos a nitritos se llama, se hace con la tira de Grace, por ahí lo tenemos, ya vamos a ver. Entonces, la esterasa leucocitaria nos va a detectar la piuria. Y la reducción de nitratos a nitritos nos va a decir que hay una bacteria de la familia Enterobacteriaceae que está causando la infección, porque se ve acá en esta tira. ¿Qué sucede con esta tira en donde dice que reduce nitratos a nitritos? Los pobres cocos quedaron afuera, porque es para Enterobacteriaceae, ¿ya? Excluye. Si es una infección de vías urinarias causada por estafilococos saprofíticos, ahí no cuenta. ¿Está bien? Incluso hay indicaciones que se dice de que si la persona no consume muchos vegetales, no tiene nitratos en la orina, y eso puede dar también algún resultado diferente. ¿Estamos bien hasta ahí? Vale. ¿Qué tenemos acá? La fundamento de la tira de Gris, ya se las expliqué. Y de la familia Enterobacteriaceae, que reduce nitratos a nitritos, ¿verdad? Ahora, estas tiras, estas pruebas enzimáticas y de las esterasas leucocitarias, vean, nos van a dar una sensibilidad del 88% y una especificidad del 94%, o sea que son confiables, ¿verdad? Entonces vean, la tira de reducción de nitratos a nitritos de esterasa leucocitaria nos correlaciona con la bacteriuria de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, ¿verdad? O sea que tiene una especificidad del 82 al 98, o sea que no está tan mal, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Son rápidas. El cultivo se hace con la técnica de la saca librada, ya les mostré cómo crecen las bacterias en los diferentes medios de cultivo, y aquí es para cuantificar, son resultados cuantitativos. Hay que contar el número de colonias y hay que hacer ahí una correlación si corresponde realmente a una infección de vías urinarias de más de 100.000 unidades formadoras de colonias o menores. Pueden ir entre 10.000 hasta 100.000, y ahí hay que valorar cómo ha sido tomada la muestra, si la muestra está contaminada, es una punción suprapúbica, ¿verdad? Entonces ya hemos hablado, pues se ocupa un medio selectivo y diferenciado como el McConkey o el agar azul, eosina azul metileno, y un medio enriquecido como el agar sangre para poder capturar la gama de microorganismos que puedan producir. También el McConkey y el McConkey es bueno para bacilos no fermentadores, por ejemplo, la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram negativa, pero no es fermentador.
y no es parte de las enterobacterias, forma parte de la familia Pseudomonaceae, pero también crece en agar maconjei y crece en agar sangre también, ¿verdad? Entonces, las levaduras le van a crecer muy bien en agar sangre, si estamos hablando de una candidiasis. Perfectamente crece en agar sangre. En los últimos años se han desarrollado medios cromogénicos. Se siembra la muestra y ya los colores nos indican, nos están dando ya el género de bacteria. Pero sí, ya estos tienen un costo más elevado, ¿verdad? Los criterios diagnósticos, bueno, hay que ver el sexo, la edad del paciente, cómo se hizo la recogida de la muestra, cuál fue el método utilizado, ¿verdad? Si fue por orina de medio chorro, si fue por sondaje, si fue por aspiración suprapúbica u otros. Hay que ver el microorganismo implicado, ¿verdad? Una vez que se ha identificado a través de un cultivo, el médico tiene que valorar todas estas situaciones. Y bueno, se dice que no se dispone de un criterio numérico rígido que se puede aplicar igual a todas las muestras. El médico debe de valorar si es una paciente, una mujer embarazada, si es una persona una adulta mayor, si es un lactante. Pero dijimos que lo que da la última palabra es el cultivo. Ayudado por las técnicas rápidas, como habíamos hablado, el examen coloreado con GRAM, la detección de la esterasa leucocitaria y la reducción de nitratos a nitritos. Vean, este es el criterio que el médico debe de valorar. En varones sintomáticos, hay sintomatología ahí, ¿verdad? Es poco probable que la muestra se contamine. ¿Por qué? La anatomía de los genitales, ¿verdad? Digamos, se retrae el prepucio, si es una buena limpieza, no es tan complicada como la toma de la muestra en una mujer. Entonces, un recuento bajo de 10 al cubo es significativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay menos probabilidad de que la orina se haya contaminado. Si la muestra se obtuvo a través de un catéter vesical y el recuento está entre 10 al cuadrado y entre 10 a la 5, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el recuento, tanto estos valores bajos de 10 al cuadrado hasta el 10 a la 5, que es el que nos da el criterio de que es una infección de vías urinarias, pero tome en cuenta el rango. La orina obtenida por aspiración suprapúbica es significativo, no importa el recuento, porque no ha habido oportunidad ahí de que se contamine la muestra. ¿Y qué ocurre en las infecciones del tracto urinario complicadas y que se han adquirido en el hospital? O sea, afecciones nosocomiales. ¿Qué dijimos? Estas bacterias son muy resistentes a los antibióticos, ¿verdad? Entonces, si son de adquisición nosocomial, son más complicadas, ¿verdad? Y vean, resistencia a los antibióticos. Entonces aquí es necesario hacer un antibiograma, ¿verdad? Entonces se aísla el microorganismo, se colocan los discos que ya vienen preparados comercialmente con esos antibióticos y se espera el resultado. Además del aislamiento de la bacteria, ver el recuento, se debe hacer un antibiograma, porque una enfermedad nosocomial, digamos, el problema es que hay resistencia a los antibióticos y no va a estar dando terapia que no sea efectiva. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver, vimos que es una de las causas más frecuentes de consulta, ¿sí o no? Y en este caso, pues, hay complicaciones en el caso de las embarazadas, los niños, los ancianos, personas con alguna condición, una persona inmunodeficiente, personas diabéticas o con alteraciones medulares o con sonda vesical, ¿verdad? O con un problema en sus mecanismos de respuesta inmune. Ya dijimos que las mujeres son más propensas que los hombres. ¿Por qué? Por la anatomía de sus genitales. La uretra más corta, más cerca del ano, y encima de eso no hay una buena higiene. Y luego que tenemos que las infecciones asociadas al catéter son las infecciones más comunes, infecciones nosocomiales. ¿Cómo podemos prevenir? Me van a decir ustedes, algo que ustedes hayan escuchado así, de la familia o de los vecinos, o de lo que ustedes han leído. Ajá. Una medida de prevención es que no tomamos agua, ¿verdad? A veces las mujeres no tomamos agua. Una buena hidratación. ¿Qué otra cosa? Me decía un doctor, es que las mujeres no pueden orinar en cualquier parte y uno solo se da vuelta.
¿verdad? Entonces uno no puede estar orinando en cualquier parte, ¿sí o no? Entonces andamos reteniendo la orina hasta que llegamos a la casa, ¿sí o no? Entonces una buena hidratación. Ahora, un aseo de la región vulvo-perineal, el baño diario, el aseo, incluso hasta antes de acostarnos, después del sanitario, todo, ¿verdad? Vaciado vesical. No dejen un poquito de pipí en la vejiga, por favor. Hay que eliminarlo, y eso se adquiere que cuando uno está cómodamente sentado. Ya, ahí usted elimina toda la orina. Y hablamos del coito, que no voy a repetir eso, ¿verdad? Higiene personal del área urogenital. Vaciamiento vesical frecuente, no hay que estar aguantando los deseos de orinar, ¿verdad? Se acumula la orina, se multiplican. Y entonces, si usted está eliminando su orina constantemente, no hay chance de que las bacterias se adhieran al urotelio. Vaciar la vejiga en su totalidad, y en las niñas limpiar de adelante hacia atrás. Y mejor lavar con un jaboncito suave, ¿verdad? La ropa interior, ¿cómo tiene que ser? De algodón que absorba, y no utilizar esa ropa interior ajustada. Tal vez en algunas situaciones especiales pueden usar, pero para andar a diario no, ¿verdad? Porque eso encierra el calor, no sé, ¿verdad? Luego, otra cosa, han oído hablar de los arándanos. Dicen que los arándanos son buenos porque acidifican el pH de la orina. Incluso cuando hay tratamientos con antibióticos, la vitamina C es sinérgica para un buen tratamiento. ¿Qué más tenemos acá? Fíjense que las enfermedades de vías urinarias ponen en riesgo a que se produzca infección del parénquima renal en las embarazadas, parto prematuro y mortalidad fetal en las señoras que están en la dulce espera. Y bueno, al final pues se asocia con deterioro de la función renal. Alguien que padezca infección de vías urinarias con frecuencia, al final sus riñones van a padecer. Puede dar insuficiencia renal, ¿verdad? Y en el caso pues enfermedades renales terminales en pacientes pediátricos principalmente. Estas son las referencias. Les agradezco. Hay un librito que les voy a mandar yo de la sociedad